Dios les bendiga, damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala, la cual se traduce en una grande bendición. El día de hoy quiero invitarles y quiero llevarles al Evangelio de Lucas en el capítulo número 23 para dar lectura a los versículos 32 al 43. Lucas capítulo 23 versículos 32 al 43. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se dice que había dos vendedores de zapatos que fueron enviados a la propia labor suya a África. Y entonces llegaron a las costas del África, y estando allá, bueno, el primero de forma apremiante estaba emocionado con que le habían asignado esa comisión, y entonces rápidamente fue a buscar a ver cómo estaba la situación por allá. Y entonces, llegando a la zona de las costas, repito, este hombre se dio cuenta de algo, y lo que él pudo observar es que toda la gente estaba descalza. No había una sola persona que trajera zapatos. Y entonces, en cuanto pudo, se apresuró para hacer una llamada a la empresa que lo había enviado. Y en cuanto hubo comunicación, entonces él le dijo a la gente que le había enviado: Les quiero informar algo y pedirles un gran favor. Detengan la producción que se había proyectado de zapatos. Tenemos un problema grave. La gente aquí no usa zapatos. No nos van a comprar. De hecho, esta comisión creo que es algo fallido, será un intento fallido, porque la gente no nos va a comprar zapatos puesto que no los usan. El otro vendedor llegó justo a la misma área, estuvo haciendo lo mismo, observando a la gente, mirando, y se dio cuenta exactamente de lo mismo, que la gente no usaba zapatos. Y entonces exactamente ocurrió lo que ocurrió con el anterior. En cuanto pudo comunicarse con la empresa que lo había enviado, llamó y dijo: Tengo un mensaje urgente. Y es tan urgente el mensaje porque consiste en esto: quiero pedir que la producción de zapatos se duplique. Por favor, dupliquen la producción, y en cuanto sea posible, envíenme todos los zapatos. Porque la gente que vive en este lugar no usa zapatos. Tenemos una cantidad enorme de clientes. Depende, algunos dicen, del cristal con que se mire la situación. Hay 3 hombres crucificados. Dice Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33. Llevaban también con él, es decir, con el Señor Jesús, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay 2 hombres al lado de Jesús, uno a su derecha, otro a su izquierda. Repito, todo depende del cristal con que se mire. El pasaje que estamos leyendo nos refiere a algunas cosas.
Después, el versículo 34 registra una de las 7 frases del Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el 35 dice: el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. El pueblo está lleno de, como decimos en México, de mirones. Los gobernantes, ¿qué hacen? Se burlan de él. Y la injuria consistía en decir: si salvó a otros, pues que se salve a sí mismo. Si dice que es el Cristo, que él es el escogido de Dios, pues a ver, que se salve. Un tercer grupo de personajes, versículo 33, los soldados. Dice que ellos también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y las palabras de ellos eran estas: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La injuria era semejante a la de los gobernantes. Versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. El punto al que quiero ir comienza en el versículo 39. Aquí está la perspectiva de 2 personas más. Ya vimos al pueblo en general, vimos lo que dijeron los gobernantes, la reacción de los soldados, pero ahora vamos a ver cómo ven las cosas los 2 hombres que están crucificados junto al Señor Jesús, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y entonces el versículo 39 empieza con uno de ellos y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Alguien hizo una observación del pasaje y dijo lo siguiente: el pasaje de Lucas nos presenta a 3 hombres que están siendo crucificados. El primero está muriendo por su pecado. El segundo está muriendo por el pecado de otros. Y el tercero está muriendo sin pecado. ¿Por qué el tercero, que es uno de los malhechores, está muriendo sin pecado? Y es maravilloso ver que en el ocaso de su vida encuentra de una forma repentina un amanecer. Cuando su vida está en el anochecer, de pronto descubre y encuentra un gran amanecer. Dicho de otra manera, se encontró de frente con la gracia de Dios. Y ante la gracia de Dios es que estaban ellos, ante la gracia de Dios es que estamos nosotros. Si hay un tema, un título que ponerle a este pasaje, es justamente ese: ante la gracia de Dios. Y hay 3 cosas que quiero hacer notar a través del pasaje que extraigo y que fluyen del pasaje. Y entonces, si nuestro tema es ante la gracia de Dios, la primera cosa que hay que decir es que ante la gracia de Dios es necesario admitir tu culpa. Necesitas admitir tu culpa estando de frente a la gracia de Dios. Repito el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: la cantaleta, como decimos los mexicanos, es exactamente la misma. Lo que dijeron los gobernantes de forma burlona, lo que dijeron los soldados, es lo que dice el otro malhechor. Y entonces dice aquí que le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y ya de paso, sálvanos a nosotros. Si tu función es salvar, pues empieza contigo. Y después de eso, aprovechando que estamos aquí cerca de ti, pues sálvanos a nosotros. Y entonces el versículo 40, aquí comenzamos a mirar lo que al punto al que quiero llegar. Dice el versículo 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ante la gracia de Dios es necesario reconocer o admitir, mejor dicho, tu culpa. Es necesario admitir tu culpa. El versículo 41 dice así: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es necesario admitir tu culpa, y es algo de lo que nos da muestra este malhechor cuando le reprende, dice aquí, a su compañero: ¿cómo es que no temes a Dios estando ya en la misma condenación? Es decir, estamos a un paso de la muerte y tú no temes a Dios, sigues pensando solo en ti, cuando tienes enfrente tuyo la gracia de Dios.
Piensa solo en ti y en salvarte a ti mismo. Tú no te puedes salvar. Y si estás ante el que te puede salvar y le estás diciendo que te salve, pero la salvación que él ofrece es mayor al hecho de que tú creas o quieras que te baje de la cruz. La salvación no consiste en que te baje de la cruz. Es mucho más que eso. Y entonces la culpa que él tiene encima la reconoce. Vuelvo a mencionar el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué está reconociendo? ¿Qué está admitiendo? Su culpa. Sí soy culpable, dice él, y tú también lo eres. Nosotros estamos aquí justamente. Esto que estamos viviendo tú y yo lo merecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Alguien dijo que para ser salvo necesitas reconocer que estás perdido. Para ser salvo necesitas reconocer que estás perdido. Y si hay una credencial que este malhechor presenta, es una credencial que se pone, que se cuelga aquí en el pecho y que dice: soy pecador. Esa es la única credencial que tú y yo necesitamos y que requirió este malhechor para recibir la salvación en Cristo Jesús. Cuando estás ante la gracia de Dios, lo único que necesitas es admitir tu culpa. Soy pecador, merezco lo que mis acciones han provocado. Es decir, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha, el ladrón lo está reconociendo y dice: no estoy recibiendo nada que yo no merezca. Lo que yo hice merece el resultado que estoy obteniendo al estar en esta cruz. Es complicado admitir nuestra culpa. Es difícil darse cuenta que somos malos, que no hay nada bueno en nosotros. Es difícil admitir lo que dice la Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su propio camino. Es difícil admitir que no hay nada bueno en nosotros, que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios, pero cuando la tenemos enfrente no hay opción, necesitamos, es necesario admitir nuestra culpa. Esta semana escuchaba a alguien decir algo al respecto. Desafortunadamente, así lo pensé en el momento, en este preciso instante, debo decir que es afortunadamente. Y lo digo porque yo estuve a punto de responder, pero hubiese sido una discusión que no llevaría a nada. El punto es que escuché a una persona decir: todos los cristianos son hipócritas. Las iglesias evangélicas en específico, decía esta persona, están llenas de rateros, asesinos, violadores, fornicarios, adúlteros y todos los pecados sabidos y por haber. Citó esta persona y dijo: la religión no deja nada. Y quién sabe si Dios exista, porque si Dios existiera, entonces desecharía a todas esas personas. Lo que podemos ver en el pasaje es que es completamente al revés. Y las ganas que yo sentía de responder eran para decir esto. Si hubiese respondido a esta persona que estoy mencionando, lo que pasó por mi mente en el momento fue decir: tienes toda la razón. No te equivocas en una sola de las cosas que acusas a la gente que se acerca a Dios. Porque parece que volvemos al asunto de estos malhechores. Esta persona decía: hay gente más buena fuera de las iglesias evangélicas que dentro de ellas. Y puede ser que tenga razón. Pero repito, lo que pasó por mi mente en ese momento fue decirle: estás en lo correcto. Por eso es que regreso una y otra vez,
porque a la luz de la Biblia, porque este libro precioso, santo y sagrado es un espejo. Cuando lo abro y lo leo, lo único que ocurre es que veo mi condición de pecador, es que veo mi condición de muerte, es que este libro me hace darme cuenta que no merezco absolutamente nada. Este libro me hace darme cuenta de mi condición y que si no me acerco a Dios y que sin Él yo entonces estoy condenado a la muerte. Por eso es que a pesar de que se critica la cristiandad y que entonces yo esté incluido cuando se dice que los cristianos son hipócritas y que yo esté incluido cuando se nos llama rateros, borrachos, parranderos, jugadores, violadores, asesinos, cualquier clase de pecados, yo estoy incluido y me miro ante la gracia de Dios y me doy cuenta que no merezco nada porque soy todo eso. Pero ante la gracia de Dios, mi condición queda al descubierto. Y lo único que tengo que hacer, lo único que puedo hacer, es admitir mi culpa. Es reconocer que soy pecador y que un hombre pecador como yo, para salvarse, necesita la gracia de Dios. Así que ante la gracia necesitas admitir tu culpa. Es necesario, repito, es necesario admitir tu culpa. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Solo por la gracia de Dios es que estamos vivos. Ante la gracia de Dios, número 1, es necesario admitir tu culpa. Número 2, es necesario arraigar tu confianza. La última parte del versículo 41 y el 42 dice así: mas ningún mal hizo. Se está refiriendo el malhechor al Señor Jesús. Mas ningún mal hizo. Y el versículo 42 dice así: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En primer lugar, es necesario admitir tu culpa. En segundo lugar, es necesario arraigar tu confianza. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Y si este hombre reconoce que es pecador, entonces lo hace a la luz del resplandor de la gloria y de la pureza del Hijo de Dios. La pureza del Señor Jesús que está allí junto a él lo hace verse y darse cuenta de su condición. Al malhechor le pasó exactamente lo que a un siervo de Dios que se considera grande como lo fue el profeta Isaías. Le pasó exactamente lo mismo que al ladrón. Por eso es que decía anteriormente, cuando te das cuenta de tu condición, lo único que tienes que admitir es que eres culpable y que necesitas a Dios de manera apremiante. Porque este hombre lo hace clavado en la cruz y diciendo: sí merezco estar aquí. Pero el profeta Isaías está en el templo y tiene una visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta a él y lo único que puede decir es esto: ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Lo más seguro es que caiga yo aquí muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios, han visto mis ojos al Rey, han visto mis ojos al Santo de Israel, ante la santidad de Dios quedamos al descubierto, y entonces lo único que podemos hacer es depositar en Él nuestra confianza, y entonces Él dice: este que está aquí no merece estar aquí, Él es puro, Él es santo, el que merece estar aquí soy yo. Y entonces el hombre decide hacer algo, y lo que decide es depositar, o como lo estoy mencionando, arraigar toda su confianza en el que está crucificado a un lado. Reconoce que es pecador, pero también reconoce que Jesús no lo es. Reconoce que merece la muerte y que Jesús no la merece. Pero tú y yo debemos, ante la gracia de Dios, reconocer lo mismo. Yo soy pecador y Él es santo. Yo merezco la muerte y Jesús no la merecía.
Y entonces, si Él está en esa cruz, no es porque lo merezca. Él estaba en la cruz por mí y por ti. Él estaba en la cruz porque nosotros lo merecíamos y Él vino como un sustituto para salvarnos de la muerte. Este hombre está convencido de algo, que Jesús es el Rey. Y entonces decide depositar en Él su confianza y entonces se desprenden esas palabras. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey, reconoce y se da cuenta y dice: este es el Cristo, si es el prometido. Lo que están usando ellos para burlarse es una realidad. Él es el Rey Santo, Él es el prometido. Entonces lo único que puedo hacer en este momento frente a la muerte y al mismo tiempo frente a la gracia es arraigar en Él toda mi confianza. Y uso el término arraigar, me gusta mucho porque habla de un árbol o de una planta que echa raíz hacia abajo. Y cuando hablo de arraigar, evidentemente pienso en las palmeras, cómo crecen demasiado hacia arriba, pero también sus raíces hacia abajo son profundas. Y son los árboles que más resisten el viento fuerte. Cuando entra un huracán en las costas, las palmeras solo se inclinan, pero termina el viento y vuelven a estar en su lugar. La razón de eso no es porque el tronco sea fuerte, sino porque la raíz es demasiado profunda. Necesitamos, es necesario arraigar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, como lo hace este hombre. Y entonces tal vez vivió ignorando mucho tiempo a Él, pero ahora que se halla frente a la gracia, se halla frente al Señor Jesús, entonces decide confiar en Él y lo hace de una manera fuerte y le dice: acuérdate de mí cuando vengas. Está dando por hecho que Él es el Cristo, que Él es el Rey, cuando vengas en tu reino. Si hay algo que tienes que hacer, además de admitir tu culpa, es creer en Cristo, es depositar en Él toda tu fe. Recuerdo lo que dice aquella escena que pinta Lucas en el libro de los Hechos, cuando dice que tembló en la cárcel de Filipos y el carcelero se iba a suicidar. Estaba en la misma situación, a punto de morir porque él se iba a matar. Y ante la muerte le pasa lo mismo que al malhechor, encuentra la gracia. Y entonces el apóstol Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, no te vayas a matar, no te vayas a hacer el harakiri si tú no eres japonés. Lo que tú necesitas es encontrarte con la gracia de Dios y estás frente a ella. Y entonces él pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es simple, pero al mismo tiempo contundente y grande: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo dijo al carcelero en Filipos, pero también se lo dice a los efesios en su carta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitas arraigar tu confianza en Jesucristo. Él debe ser el objeto de tu fe, solamente Él, y poner en Él toda tu fe de manera profunda. Que nada te mueva, que ningún viento, ningún huracán sea capaz de arrancarte del suelo donde te has arraigado. Que tus raíces sean las de una palmera y soplen vientos o tempestades, tus raíces son fuertes. Arraiga tu confianza en Jesucristo. Este hombre, algunos lo critican porque lo hacen en el último momento de su vida. Eso no le importa ni a él ni al Señor Jesús. Los dos hacen la parte que les corresponde. Él arraiga su confianza en Jesús y Jesús lo salva. Pero el mensaje sigue siendo para ti y para mí. Sigue confiando en Él, y si no lo has hecho, por favor hazlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deposita tu fe en Él. Fe es confianza. Por eso es que digo que es necesario arraigar tu confianza. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este momento tomo la decisión de creer.
está diciendo el ladrón. Tomo la decisión de confiar en ti. Y la invitación de Jesús para ti sigue siendo a que tú hagas lo mismo que este malhechor. Y digas, Señor, el día de hoy decido confiar en ti. Decido creer en ti, depositar en ti toda mi fe. Ante la gracia, número 1, es necesario admitir tu culpa. Número 2, es necesario arraigar tu confianza. Y número 3, es necesario atender a una confesión. Es necesario atender a una confesión. Ya no es la confesión del malhechor, ahora es el Señor Jesús, que esta viene a ser también una de las 7 frases que Cristo expresa desde la cruz. Y dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, notemos que no queda sin respuesta la petición del malhechor. Por el contrario, Jesús responde y dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, es real lo que te estoy diciendo. El día de hoy estarás conmigo en el paraíso. El día que de tu vida que parece anochecer, en realidad está amaneciendo. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al que arraigó su confianza en Cristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Parece que el malhechor, como dice aquí, está en la misma condenación, pero el día que estaba en la condenación, ante la gracia de Dios, encontró la verdadera libertad. El día que estaba experimentando la condenación, ante la gracia de Jesús, encontró la salvación. Y algo que debo decir es esto. El malhechor no encontró la gracia. La gracia de Dios, estando a punto de la condenación o en la misma condenación, la gracia de Dios lo encontró a él. El malhechor no encontró la gracia de Dios lo encontró a él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Suplicó por lo que sabía que no merecía y aún así lo recibió. Pero es algo que que tú y yo debemos hacer. Suplicar por lo que sabemos que no merecemos, porque aún así lo vamos a recibir. Eso se llama gracia. Suplicar por lo que sabemos que no merecemos y aún así recibirlo, eso se llama gracia. Y ante la gracia de Dios es necesario atender a una confesión. Si tú reconoces tu culpa, si tú depositas toda tu fe en Jesucristo, la respuesta, la dádiva, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Citando nuevamente Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que le sucede al malhechor. Pero ante la gracia de Jesús en este momento, ¿cómo respondes tú y cómo respondo yo? ¿Qué vamos a hacer ante tanta gracia? No se puede ser indiferente. No podemos hacer caso omiso ante tanta gracia que el Señor nos ofrece día tras día. Y este malhechor recibe de forma inmediata lo que no merecía. Y le dice, oye, estarás conmigo. Le dice el momento, le dice con quién y le dice el lugar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin lugares intermedios. Este versículo basta para descartar cualquier clase de teorías, como lo es la reencarnación, como lo es el purgatorio, el limbo y toda clase de cosas que se inventan, que un universo paralelo, alterno, que unas esferas espirituales fuera del planeta Tierra. Todas esas teorías que hay quedan descartadas aquí de manera inmediata. El Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está anunciando tu muerte física es inminente.
Pero ese anochecer en esta vida es tu amanecer en la verdadera vida conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante la gracia de Dios, número 1, es necesario admitir tu culpa. Número 2, es necesario arraigar tu confianza. Y número 3, es necesario atender a una confesión. Cuando tú crees, te arrepientes, admites tu culpa y vienes a Cristo por la fe, entonces Él te dice, eres salvo. No estás condenado, has pasado de muerte a vida. El malhechor solo pide una cosa, ser recordado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le responde con una promesa. Jesús le promete de forma inmediata estar con él en el paraíso. Dicho de otra manera, la gracia es un regalo inmerecido. Él solo pide ser recordado y Dios le dice, no solo te voy a recordar cuando yo venga en mi reino, hoy estarás conmigo en mi reino. No tienes que esperar a que yo regrese, tú te vas conmigo el día de hoy a ese lugar que tengo reservado para todo aquel que reconoce su culpa, para todo aquel que deposita su fe en Jesucristo y se arrepiente y viene a la comunión con Él por medio de la fe. Eso es la gracia. No merezco la salvación, no merezco nada. ¿Soy mejor que la gente que no conoce a Cristo? No, no lo soy. ¿Qué hace la diferencia? La gracia de Dios. Y el día de hoy tú y yo estamos ante la gracia del Señor. Es necesario que admitas tu culpa. Es necesario que arraigues tu confianza. Y es necesario que atiendas a la palabra de Dios, a lo que Él confesó para ese malhechor, pero que también te quiere regalar a ti. Tengamos una palabra de oración y mediante ella, haz lo que te corresponde. Reconoce la culpa que tienes. Sigue creyendo o hazlo por primera vez. Y entonces entenderás qué es la gracia. Y no solo entenderás, habrás de recibirla de parte de Dios. No mañana, no en algún momento futuro, en este momento, hoy, aquí y ahora. Dios te está hablando. Tengamos una palabra de oración y aprovechemos este momento para hacerlo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra escrita, gracias por lo que a través de ella nos enseñas. Y en esta hora quiero suplicarte en el nombre de Jesús, si alguien que está escuchando, que está viendo, reconoce su condición de pecaminosidad, si alguien reconoce su condición y se da cuenta que a la luz de la santidad tuya, que a la luz de la pureza tuya, te necesita de manera desesperada, Padre, te pido en el nombre de Jesús, manifiéstate a esa persona, Señor. Manifiéstate a él, manifiéstate a ella, Señor bendito, y permite que puedan tener un encuentro personal contigo y estando en una situación desesperada, puedan encontrarse con tu gracia, puedan encontrarse de frente contigo y saber que tú les recibes aunque no lo merezcan, como lo has hecho con muchos de nosotros y lo sigues haciendo. Padre, en esta hora, perdona todo pecado en nosotros. Depositamos en ti toda nuestra fe, bendito Dios. Recibimos tu perdón, recibimos tu misericordia, recibimos tu amor, recibimos tu gracia. Si alguien está haciendo esta oración, Señor, te pido en el nombre de Jesús, abrázale, sálvale, perdónale, limpia su corazón y su vida y permite, Señor, que ocurra lo que el apóstol Pablo dijo, que tu espíritu dé testimonio al espíritu de él, de ella, que ahora es un hijo tuyo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos recuerdas por medio de ella y gracias por tu presencia en nuestra vida. Sobre todo, te adoramos porque estamos ante ti
y estando ante ti, estamos ante la gracia. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios te bendiga. Si te reconoces en una condición semejante y tú has orado conmigo el día de hoy, te invito a que nos lo hagas saber. Puedes escribirme en los comentarios en la parte de aquí abajo. Puedes escribir por WhatsApp, por Messenger. Muchos de ustedes lo han hecho semana con semana. Hemos estado orando por ustedes. Y bueno, pues yo confío en que Dios habrá de dar testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo suyo, si tan solo llevamos a cabo lo que su palabra nos enseña. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana bajo el cuidado y la bendición de Dios. Hasta pronto.